El Espíritu Eterno es el poder. El Espíritu Eterno es la fuerza, es la eficacia de la redención de Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. De todo el mobiliario relacionado con el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el mueble más fácil de identificar en el Nuevo Testamento es el altar del holocausto, pues representa la cruz de Jesucristo. En el altar del holocausto, el pueblo ofrecía sacrificios a Dios para cumplir los requisitos de su justicia, a fin de ser perdonados y reconciliados con Dios. Todos los maestros de la Biblia y la mayoría de los cristianos entienden este paralelo, pero ese entendimiento es solo el comienzo de todo lo que el altar representa. Al estudiar los detalles del altar, se nos revela mucho más. Y estamos muy agradecidos con el Señor por la tipología del Antiguo Testamento, ya que ésta enriquece nuestra experiencia de Cristo. De todo esto y mucho más, estaremos disfrutando en el Estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. El mensaje de hoy lleva por título El altar del holocausto, segunda parte. Y para darnos los comentarios de la ocasión, nos acompaña Guido Olivares. Y juntos estudiaremos el altar del holocausto, o como también se le conoce, el altar de bronce. Saludos, Guido. Muchísimas gracias por invitarme. Es maravilloso estar aquí otra vez. Guido, para muchas personas, quizás el altar de bronce sea el aspecto del tabernáculo más fácil de entender. Esto se debe a que es un tipo muy claro de la cruz. Pero aunque muchos cristianos piensen que ya tienen un entendimiento apropiado acerca del altar, pienso que quedarán gratamente sorprendidos con lo que escucharán hoy. ¿No le parece? Sí, la cruz de Cristo es el centro de todo lo que Dios hace para llevar a cabo su plan eterno. Y también es la base de todas nuestras experiencias cristianas. Por eso necesitamos tener una visión apropiada de la cruz y de lo que ésta significa para nosotros. Pero lo más importante es que sepamos cómo la cruz puede llegar a ser eficaz y práctica en nuestra vida cristiana diaria. Y finalmente, eso es lo que cuenta. Bueno, comencemos el Estudio Vida con Witness Lee y en esta ocasión cambiaremos la estructura del programa un poco. Normalmente tenemos 3 segmentos del hermano Lee, pero hoy tendremos 4 segmentos. Adelante con la primera parte. Let's come to the real significance of the altar. Vayamos a ver el verdadero significado del altar. This altar El significado del altar debería ser más fácil de describir que las otras cosas en el tabernáculo. Sin embargo, como ya hemos dicho, aunque es simple, es de igual manera difícil de entender. ¿Creen ustedes que sea posible entender por completo lo que significa la cruz de Cristo? No, claro que no. Sí, el Nuevo Testamento revela la cruz, pero sin embargo, nosotros somos incapaces de comprender por completo el misterio de la obra redentora de Cristo. ¿Qué es la cruz? ¿Puede usted hablar de la cruz de una manera adecuada? Puede decir que la cruz fue el lugar donde Cristo murió. También puede decir que Cristo llevó nuestros pecados a la cruz. También podemos decir que fuimos crucificados juntamente con Él y hasta aún que el diablo fue terminado en la cruz. Pero, ¿qué cosa es la cruz? Aún aquellos que han estado enseñando las Escrituras por años encuentran difícil hablar en cuanto al misterio de la muerte todo inclusiva de Cristo. Este es un misterio.
podemos leer el Nuevo Testamento cuando se refiere a la cruz o a la crucifixión de Cristo. No obstante, después de leer todo eso, todavía no podemos comprender cabalmente el misterio de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es un gran misterio, y es por eso que no tenemos la manera de describirla adecuadamente. Otro asunto enigmático del altar del holocausto está relacionado con el enrejado o la rejilla que estaba dentro del altar, y sobre esta rejilla era donde se quemaban los sacrificios. Y esta rejilla tenía 4 anillos en las 4 esquinas. Y estos anillos también se usaban para meter las varas que eran utilizadas para cargar el altar. Esto está en Éxodo 38:5. El enrejado estaba por dentro y los anillos estaban por fuera. Miren, este enrejado estaba en la mitad del altar. Es un misterio entender la manera en que los anillos podían estar unidos a la rejilla y de todos modos estar por fuera. Sin el enrejado no habría anillos, y sin los anillos no se podría mover el altar. Esto nos lleva a un asunto muy importante, y es que sin el enrejado no habría manera de tener el fuego que se usaba para quemar los sacrificios, porque los sacrificios se quemaban sobre el enrejado. Por tanto, el enrejado con los 4 anillos era necesario tanto para quemar los sacrificios como también para mover el altar. Sin el enrejado, el altar sería una caja vacía, sin ningún uso. Entonces, ¿por qué es importante descifrar el significado del enrejado? Miren, el enrejado estaba hecho de bronce, y sabemos que en tipología, el bronce representa el juicio justo de Dios. Así que aquí también debe ser igual. El enrejado hecho de bronce significa que Cristo se hizo hombre para morir en la cruz y llevar así el juicio de Dios en nuestro lugar. El enrejado de bronce que está dentro del altar indica que el juicio de Dios llegó hasta las partes internas de Cristo. El juicio de Dios sobre Cristo no fue superficial, ni simplemente fue externo. El fuego sagrado del juicio de Dios no estaba solamente por fuera de Cristo, sino que también ardía dentro de Él. Les doy el Salmo 22, el cual se refiere a los sufrimientos de Cristo cuando estaba en la cruz. Este salmo nos muestra la clase de sufrimientos por los que pasó Cristo. En el versículo 14 nos muestra sus sufrimientos cuando dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto muestra que cuando Cristo pasó por el juicio de Dios, este juicio llegó a su corazón, a sus entrañas. Sus huesos se descoyuntaron, pero su corazón se derritió sobre sus entrañas. Esto quiere decir que el juicio de Dios sobre Cristo fue experimentado más internamente que exteriormente. Guido, este punto acerca de la muerte misteriosa de Cristo es maravilloso y me hace pensar que todos tomamos la muerte de Cristo muy superficialmente. Parece que jamás comprenderemos ni apreciaremos cabalmente el significado de la cruz, ¿verdad? Así es, hermano. La cruz es ciertamente enigmática y de un significado profundo, por lo cual nunca la comprenderemos plenamente. A pesar de que el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la cruz, todavía posee un elemento misterioso que no comprendemos. Lo que sí nos ayuda es el cuadro que se presenta en el Antiguo Testamento. El altar del holocausto estaba hecho de madera de acacia cubierta de bronce. La madera de acacia representa la humanidad del Señor Jesús, y el bronce representa el juicio justo de Dios. El hecho de que el altar estaba hecho de acacia revestido de bronce
nos muestra que Cristo se hizo hombre para morir en la cruz, y así llevó sobre sí mismo el justo juicio de Dios. Nosotros debíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar. La cruz no es simplemente una cosa, sino que se relaciona con una persona, y esta persona es Cristo. El altar es un símbolo de la persona de Cristo y de su muerte, toda inclusiva. Una parte del altar que tiene gran significado es el enrejado de bronce. El enrejado es el lugar donde se quemaban los sacrificios. Podríamos decir que el altar no tiene realidad alguna sin este enrejado. ¿Por qué? Porque sin el enrejado no era posible quemar los sacrificios, y sin los 4 anillos del enrejado no se podía mover el altar. Esto significa que sin el enrejado y sin los anillos, el altar sería una caja vacía sin ningún poder ni contenido. Además, debemos prestar atención a la posición del enrejado. El enrejado estaba dentro del altar, lo cual indica que el justo juicio de Dios llega hasta las partes internas de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto, Él sufrió el juicio de Dios, no solo de manera externa en sus padecimientos físicos, sino que también sufrió en sus partes internas, en sus entrañas. Aunque el sufrimiento físico de Jesús fue inmenso, lo que Él padeció internamente fue aún más intenso. El fuego del justo juicio de Dios quemó las partes internas de Cristo, como vemos claramente en Salmos 22:14, que dice: «He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas». Este versículo nos muestra que en la cruz el fuego sagrado del juicio de Dios llegó hasta las partes internas de Cristo, incluso al punto de que su corazón se derritió sobre sus entrañas. El justo juicio de Dios sobre Cristo no solo fue algo que Jesús sufrió físicamente, sino que aún más fue algo que Él sufrió internamente en sus entrañas. Amén. Por lo general, al considerar la cruz de Cristo, siempre pensamos en el sufrimiento físico de Jesús. Pero el justo juicio de Dios se extendió inclusive hasta las partes internas, hasta las entrañas de Jesús. El fuego sagrado del juicio de Dios no solo sometió a Cristo a un intenso sufrimiento físico, sino que también llegó a sus entrañas. No podemos entonces más que alabar al Señor por su muerte en la cruz. Este enrejado del cual hablamos no solo era hecho de bronce, sino que también tenía anillos. Así que en la próxima sección veremos el significado de los anillos. Adelante con Winnesley. You have to realize Deben darse cuenta why at the 4 corners of the altar por qué en las 4 esquinas del altar are the 4 rings. habían 4 anillos. There is Existe un principio muy fuerte que los anillos, en tipología, representan al Espíritu Eterno, mencionado en Hebreos 9:14, donde dice: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios». La sangre de Cristo es eficaz debido a que Él se ofreció a sí mismo a Dios mediante el Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno, tipificado por los anillos de la rejilla, es la fuente de la eficacia de la cruz de Cristo. El Espíritu Eterno es el poder, la fuerza de la cruz de Cristo. Sin el Espíritu Eterno, la obra redentora de Cristo no podría ser eficaz, ni poderosa, ni llena de fuerza. Nuevamente les digo, el Espíritu Eterno es el poder. El Espíritu Eterno es la fuerza, es la eficacia de la redención de Cristo.
Si al enrejado se le quitaran los 4 anillos de bronce, este se caería. Los 4 anillos de bronce sostenían el enrejado. Esto tiene mucho significado espiritual. Nosotros podemos hablar de la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz y del hecho que hemos sido crucificados con Él. Sin embargo, sin el Espíritu eterno, la muerte de Cristo sería vacía, no tendría eficacia. Es muy crucial que nos demos cuenta que la eficacia y el poder de la obra redentora de Cristo dependen del Espíritu eterno. ¿Por qué el altar tenía 4 anillos? Si el altar no tuviese los 4 anillos, el enrejado no se podría mantener en su lugar. Gracias a los 4 anillos, el enrejado podría mantenerse en su lugar y gracias a los anillos se podía cargar el altar. Miren, Cristo mismo es el sacrificio, pero el poder que salva y que mueve está en el Espíritu. Sin los anillos, el enrejado perdería su eficacia. La cruz no tendría ningún poder para salvar, ni tendría fuerza alguna para mover el altar. Guido, acabamos de escuchar que Hebreos 9:14 conecta la muerte redentora de Cristo con el Espíritu eterno, así como el enrejado del altar estaba conectado con los 4 anillos. Ahora, ¿por qué decimos que sin el Espíritu eterno, representado por los anillos, la cruz de Cristo no tiene poder ni eficacia? Víctor, esto es una buena pregunta. Comencemos con una explicación de los anillos. Un anillo no tiene principio ni fin. Por eso en la Biblia el anillo simboliza al Espíritu eterno. La primera función de los 4 anillos en el altar era sostener el enrejado para que no se cayera. En tipología, esto nos muestra que sin el Espíritu eterno simbolizado por los anillos, la cruz de Cristo no tendría ninguna eficacia ni poder para salvar a las personas. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Como hombre, Jesús estaba limitado en tiempo y en espacio, pero Hebreos 9:14 dice que Cristo se ofreció a Dios mediante el Espíritu eterno, lo cual acabó con las limitaciones de tiempo y de espacio, de modo que su obra redentora tiene un efecto eterno. Por lo tanto, la redención de Cristo es una redención eterna. Sabemos que Cristo murió hace aproximadamente 2000 años, pero a los ojos de Dios, conforme a Apocalipsis 13:8, Cristo como Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que la redención consumada por medio de su muerte tiene un efecto eterno. Además, el alcance de su obra redentora abarca todo el pecado, pues incluye los pecados cometidos antes de que Él muriera y aquellos cometidos después de su muerte. Por lo tanto, la redención de Cristo y la eficacia de su muerte son eternas. Debido a esto, nosotros los creyentes tenemos la plena certeza que la cruz de Cristo nunca perderá su poder y eficacia. Cristo es el sacrificio, pero el poder que salva está en el Espíritu eterno. Es el Espíritu eterno quien da eficacia y poder a la obra redentora de Cristo. Como se mencionó anteriormente, otra función de los anillos era servir de enlace para que se moviera el altar de bronce de un lado a otro. En esta próxima sección del programa veremos que el fuego del altar nunca se extinguía, ni siquiera cuando se movía el altar. Adelante con Witness Lee. You have to realize Debemos darnos cuenta when the altar in the ancient time was moved, que el altar viajó con el pueblo de Israel a través del desierto por más de 38 años. Y mientras ellos cargaban el altar, el fuego por dentro aún ardía. El fuego del altar ardía constantemente, nunca se apagaba. Este fuego no tuvo su origen en la iniciativa humana. La Biblia nos dice que este fuego provenía del Señor. Levíticos 9:24.
este fuego vino del cielo. Por tanto, era un fuego celestial que ardía continuamente a medida que el altar era llevado a través del desierto. Mientras el altar se movía, el fuego ardía. Esto indica que mientras se predica la redención realizada en la cruz por Cristo, el fuego arde. Donde quiera que el altar iba, el fuego ardía. Debemos ver que hay dos cosas que suceden simultáneamente: el arder del fuego y el mover del Espíritu. Si tienen el mover del Espíritu, tienen el fuego. Y si arden, tienen el mover del Espíritu. ¿No es esto muy significativo? Bueno, Guido, el fuego dentro del altar ardía siempre, aun cuando el altar estaba en movimiento a través del desierto. Entonces, ¿qué significa esto? La movilidad del altar se refiere al mover de la cruz de Cristo mediante la predicación del Evangelio. Donde quiera que prediquemos el Evangelio de la redención de Cristo a otros, el fuego del altar debe permanecer ardiendo. Nuestra predicación debe pasar por el fuego del juicio de Dios. Si el fuego no arde, entonces no tenemos la realidad de lo que Cristo logró en la cruz. Romanos 12:11 es muy significativo y dice: en el celo no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mientras predicamos el Evangelio, hablando a otros acerca de la cruz de Cristo, debemos estar fervientes en el Espíritu. El fuego está conectado al Espíritu Santo, quien ahora mora en nuestro espíritu. Cuando ejercitamos nuestro espíritu al predicar el Evangelio, un fuego arde en nuestra predicación y esto toca a las personas, ayudándolas a que reciban la realidad de la cruz de Cristo. De este modo experimentamos el arder del fuego y el mover del Espíritu. En la sección final del programa veremos más acerca de la movilidad del altar. Y esto se relaciona con el hecho de que los creyentes, en coordinación y como testimonio, propagan la obra redentora de Cristo mediante el poder del Espíritu. Continuemos con Winnesley. Now we come to the move. Ahora llegamos al asunto del mover. You have two poles in 4 rings. El altar tenía 4 anillos por los cuales se metían 2 varas. 2 means El número 2 significa testimonio. Lo más interesante de esto es que el Señor enviaba a sus discípulos a predicar de 2 en 2, como testimonio. Estas 2 varas, dentro de los 4 anillos, es una evidencia contundente de que el altar era llevado por los hombres, por personas, y se los llevaba sobre sus hombros. Esto no se ponía sobre una carreta, ni era llevado por animales. El altar era llevado en los hombros de los hombres. En la actualidad debemos darnos cuenta que son personas las que deben predicar acerca de la cruz. No obstante, aquellos que la predican deben hacerlo en coordinación como un testimonio. Los creyentes propagan la obra redentora de Cristo en coordinación y como testimonio, mediante el poder del Espíritu a los 4 extremos de la tierra. Yo creo que lo que el Señor desea mostrarnos es el asunto del poder del Espíritu. La carga de este mensaje se relaciona con la necesidad del Espíritu, tanto para el mover como para el arder. Es muy significativo e importante que Cristo haya llevado el juicio de Dios internamente más que externamente. Además, el Espíritu Eterno está conectado con la plena redención de Cristo. El Espíritu es necesario interiormente para quemar y exteriormente para el mover. Hoy día se debe predicar la cruz por medio del Espíritu, que arde y se mueve. Nosotros los que predicamos la cruz debemos ser personas que viven en coordinación, llevando el testimonio. Entonces estaremos calificados para llevar el altar,
viajando por la tierra. ¡Aleluya! Viajaremos juntos, llevando sobre nuestros hombros el testimonio, con el fuego por dentro y el mover por fuera. Guido, qué preciosa conclusión. Es la responsabilidad de los creyentes, por medio del Espíritu Eterno, llevar a los 4 extremos de la tierra la obra redentora de Cristo. Y esto lo hacemos al predicar el Evangelio como testimonio y coordinación. Aleluya al Señor por este estudio vida tan maravilloso. Así es, aleluya por esto. Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye, y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. El libro se titula El edificio de Dios por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.